Fenómenos y desastres naturales. Los fenómenos naturales se producen por el mismo ciclo natural de la Tierra. Por ejemplo, una tormenta o un temblor se originan por la combinación de factores propios de la hidrosfera, la atmósfera y la geósfera. A partir de esto, tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Será lo mismo un fenómeno y un desastre natural? Los fenómenos naturales son ocurrencias regulares, normales de la propia naturaleza terrestre. Los desastres naturales son los fenómenos naturales que han ocasionado daño o destrucción a las poblaciones. Solo ocurren cuando el ser humano ha realizado una ocupación indebida del territorio o no ha tomado medidas de prevención. Recordemos que los fenómenos naturales no pueden evitarse. Son acontecimientos propios de nuestra naturaleza y de la actividad de nuestro planeta. Sin embargo, recordemos de que cuando los seres humanos invadimos zonas naturales o ocupamos espacios de riesgo de un fenómeno natural, estamos expuestos a la ocurrencia de desastres naturales. Diferentes tipos de fenómenos y desastres. Los sismos son movimientos de la superficie terrestre que se originan en la corteza de la Tierra, cuando las placas tectónicas chocan entre sí o se reacomodan. Los huaicos son avalanchas de tierra, lodo y piedras que descienden a gran velocidad de las quebradas de la sierra. Este material se acumula en las alturas a consecuencia de las lluvias. Los aluviones o aludes son desprendimientos de grandes volúmenes de nieve y hielo acumulados en las montañas y nevados, conforme descienden, destruyendo todo a su paso. Las inundaciones son las invasiones de agua sobre áreas naturalmente secas, casas, calles, cultivos, etc., originadas por lluvias intensas que provocan el desborde de los ríos. Los maremotos ocurren cuando gigantescas olas inundan las áreas costeñas a consecuencia de un gran terremoto o una erupción volcánica que impulsa las masas de agua hacia el litoral. Según la clasificación y las características vistas anteriormente, podemos decir que los sismos son fenómenos naturales, los huaicos, desastres naturales, los aluviones o aludes, desastres naturales, las inundaciones, desastres naturales, y los maremotos, desastres naturales. Problemáticas ambientales y territoriales. Las problemáticas ambientales se vinculan con la acción directa de las poblaciones que afectan la sostenibilidad de un recurso. Por ejemplo, la contaminación del agua, la emisión de gases a la atmósfera, la escasez de lluvias debido al cambio climático, entre otros. Las problemáticas territoriales se vinculan a la ocupación de los espacios. Por ejemplo, la ocupación de un espacio proclive a fenómenos naturales, el conflicto entre una empresa minera y una comunidad agraria por el uso del suelo, el asentamiento de una fábrica en una zona ecológica reservada, entre otros. Recordemos que las problemáticas ambientales tienen relación con la acción humana. Cuando las personas dan uso a los recursos naturales y por ende afectan al medio ambiente. Y las problemáticas territoriales tienen que ver con la ocupación de espacios naturales, sobre todo espacios que en algún momento representaron parte del equilibrio ecológico. Y al avanzar la población, con el crecimiento de ella, la demanda de los servicios y la ocupación de los espacios ha provocado dichos problemas. El fenómeno del niño.
Este fenómeno es resultado de una alteración climática cíclica y de macroescala. Cíclica porque tiene una frecuencia de 2 a 7 años y de macroescala porque tiene repercusiones a nivel planetario, especialmente en la cuenca del Océano Pacífico. Efectos en el Perú. Se incrementa la temperatura del mar formándose nubes con alto contenido de vapor, que luego generan precipitaciones cada vez mayores en la costa norte, sobre todo en Piura y Tumbes. El nivel de los ríos crece, en tanto las calles se convierten en torrenteras, produciéndose inundaciones catastróficas que derriban muros de contención, puentes y destruyen ciudades. Por el incremento de la temperatura del mar, los peces migran en busca de aguas frías, reduciéndose los niveles de pesca y captura. ¿Qué consecuencias puede generar el fenómeno del Niño en nuestro territorio? ¿Qué medidas debemos tomar para evitar desastres producidos por este fenómeno? Entre algunas de las consecuencias que podemos ver generadas por el fenómeno del Niño pueden ser las inundaciones por las abundantes lluvias o precipitaciones, la migración de especies marinas hacia aguas frías y la presencia de especies de aguas tropicales en el mar. Algunas especies pueden quedar varadas si no logran migrar a tiempo. Las abundantes lluvias pueden generar la inundación no solo de viviendas, sino de áreas de cultivo y provocando la pérdida de estos. También los cambios de temperatura se incrementan en muchas zonas de nuestro país. ¿Qué medidas debemos de tomar para evitar estos desastres producidos? Es importante que los gobiernos tomen medidas de seguridad en la construcción de muros de protección o diques de contención para evitar los huaicos, ¿no?, las inundaciones, y que se organice a la población reubicándola en zonas no cercanas a las riberas de los ríos o en zonas de pendiente por donde se da el tránsito regular de los huaicos. De la misma forma, sembrar en zonas que no estén propensas a ser inundables y realizar simulacros de evacuación en el caso de producirse algún desastre natural. ¿Cómo se origina el fenómeno del Niño? Según el siguiente gráfico. A la izquierda, los vientos alisios que vienen del este empujan a las aguas calientes hacia el oeste, haciendo que el agua fría de las profundidades aflore a la superficie y se quede en nuestras costas. A eso se le llama afloramiento. A la derecha, los vientos alisios se debilitan y cambian de rumbo, siendo incapaces de hacer aflorar el agua fría de las profundidades y empujar las aguas cálidas hacia el oeste. Desastres originados por el ser humano. También son conocidos como desastres inducidos porque son originados por el ser humano de manera directa, impactando gravemente sobre el ambiente. Entre los más importantes se encuentran la contaminación ambiental, la caza indiscriminada y la deforestación. ¿Cómo podemos combatir los daños de los desastres ocasionados por el hombre? Entre una de las acciones a realizar podría ser la educación a la población en torno al cuidado de los recursos naturales. Concientizar a las empresas del cuidado que debe darse a las áreas naturales, al cuidado de la atmósfera, al cuidado de las especies, sobre todo a las especies endémicas
y especies de flora y fauna que forman parte de la biodiversidad de nuestro territorio. Cuidando los recursos forestales, utilizando de forma sostenible lo que se necesita para el consumo humano, tomando en cuenta que este recurso puede ser aprovechado por las generaciones futuras. Además, el recurso forestal es un elemento importante para la purificación del oxígeno y son la esperanza de vida de nuestro planeta. Son los pulmones de la Tierra.